Gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos a este segundo espacio del proyecto Cuarentenials de Red Ciudadana. Me presento, mi nombre es Rubén Peña. Esta noche vamos a estar acompañados de Sabrina Lanza, que está en este momento en pantalla, para presentar el segundo episodio del proyecto Cuarentenials. Antes de empezar, me gustaría explicar brevemente qué es Red Ciudadana. Red Ciudadana es una organización de la ciudadanía que nos hemos autoorganizado, somos autogestionados y hemos nacido aproximadamente hace un par de años en el contexto del 21F en Bolivia. Nuestros objetivos son principalmente la participación de la ciudadanía en política, ya sea como actores directos, ejerciendo un cargo, postulando a una candidatura, siendo militantes o apoyando causas, y por otro lado, desde el punto de vista de la ciudadanía, en la que la ciudadanía ejerce un rol de participación y un rol fiscalizador de las actividades del Estado, de las actividades de interés público. En ese sentido, y ante la emergencia del coronavirus COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, es que ha surgido este espacio Cuarentenials, en el que hemos visto de que necesitamos espacios para difundir información veraz, útil acerca de la salud. Ese fue nuestro primer espacio. Hemos visto que es importante que existan espacios para conocer otras realidades. En este evento vamos a ver realidades de otros países, de personas que están viviendo también esta crisis del coronavirus y queremos conocer sus visiones, queremos ver qué tan diferentes o parecidas a las nuestras son, buscando posiblemente entender mejor Muchas gracias, Rubén. Bueno, vivir en cuarentena debido a una pandemia en 2020 definitivamente es una experiencia que muy pocos de nosotros creímos alguna vez experimentar. Y como esta experiencia particular, también sabemos que existen diferencias según el lugar donde residamos, según la profesión que ejerzamos, según las condiciones y recursos con los que contemos al momento de vivirla. Es por eso que en esta ocasión nosotros hemos invitado a 3 panelistas internacionales para que nos puedan relatar su realidad durante la cuarentena desde el lugar en el que viven, ¿no? De esta manera quiero dar la bienvenida a Salatiel Toral. Él es economista, activista político juvenil y miembro de las juventudes del Instituto CASLA. Bienvenido, Salatiel, y muchas gracias por participar de este episodio de Red Ciudadana en su proyecto Cuarentenials. También quiero dar la bienvenida a Gaspar Amioni, que es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es actualmente presidente de la Coalición Cívica ARI, un partido político, uno de los primeros que fue fundado por una mujer y quien también formó parte del programa de formación política y de gobierno de Red Ciudadana denominado Academia. Muchas gracias por tu presencia, Gaspar. Muchas gracias, Sabrina. Y también tenemos a la presencia de César Altamirano, quien es cochabambino y ex nadador, actualmente director atlético de una institución educativa británica en la ciudad de Beijing, y quien también fue ex intérprete y gestor de negocios en la ciudad de Hong Kong. Actualmente César está residiendo en Bolivia, pero pasó un tiempo de la crisis de coronavirus en China. Así que les agradezco mucho la presencia de ustedes y vamos a irnos comentando todas estas experiencias que han formado parte de nosotros en este tiempo de la cuarentena. Bueno, como iba diciendo, las condiciones y recursos del país donde residamos van a configurar de gran manera nuestra vivencia en la cuarentena.
En el caso de Latinoamérica, debemos ser muy claros en saber que Latinoamérica, por ejemplo, tiene un gran porcentaje de población laboral que pertenece al sector informal. Se calcula que más o menos son 140 millones de personas que pertenecen a este sector. Por otro lado, el acceso a Internet es muy limitado. Se habla de un 56% de la población de Latinoamérica accede a Internet. Y por último, y de gran importancia, tenemos un sistema sanitario muy desigual entre privado y público, y que se calcula que aproximadamente un 30% no accede de ninguna manera a la salud por no tener recursos suficientes. Estas características las vemos muy de cerca, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que actualmente la población tiene muchísima preocupación por un sistema deficiente que no atiende las necesidades, que no, por ejemplo, no contamos con camas suficientes en terapia intensiva para atender una pandemia como la estamos viviendo ahora. Esta realidad la compartimos muchísimo con nuestros compañeros Salatiel, con los ecuatorianos, y sabemos que Ecuador ha reflejado una realidad que es una de las caras más duras del coronavirus y de la pandemia. En ese sentido, Salatiel, nos gustaría que nos comentes bajo qué condiciones hoy viven los ecuatorianos esta pandemia y de qué manera estas condiciones han configurado su vivencia de la cuarentena. Adelante, por favor. Nuevamente, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Para mí es un honor poder compartir con ustedes acerca de las vivencias por las cuales hemos estado pasando los ciudadanos ecuatorianos durante estas últimas semanas. Los saludo desde Guayaquil, Ecuador, la ciudad más golpeada por esta pandemia en el país y creo que hasta hace poco en el continente entero. Quería retomar, tomando algo que mencionaste, el tema de la informalidad en la región. Particularmente en Ecuador, cerca del 60% de la población económicamente activa vive de la informalidad. O sea, el 60% de las familias dependen de un trabajo informal. Y son todas esas las familias que actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque no pueden salir a ganarse el pan que se ganaban diariamente y dependen netamente de la capacidad estatal de brindarles este servicio de alimentación, de recursos, de víveres. Y en ese sentido creo que es importante más que nada aprovechar el espacio para que no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la región se ponga sobre la mesa de discusión las políticas asociadas a mejorar la calidad del trabajo en nuestra región. Pero entrando un poco más a lo que me preguntas, Sabina, podemos hablar bastante acerca de los sistemas de salud, muy poco de lo que no se haya hablado ya y se suena un poco repetitivo, pero ningún país en el mundo entero estaba realmente preparado para recibir esta pandemia. Los mejores sistemas de salud a nivel mundial estaban listos para enfrentarse a lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que sí podemos observar es que aquellos países que están mostrando una pronta recuperación, una recuperación eficiente, son aquellos que han hecho caso a las sugerencias de los más grandes epidemiólogos a nivel mundial. Es básicamente realizar testeos masivos, testeos que te permiten tener información acerca de la ciudadanía, testeos que te permiten transformar esta información en decisiones y estas decisiones en vidas salvadas. Actualmente en el Ecuador, la realidad es muy lejana a lo que describo. Las cifras oficiales muestran cerca de 9.500 contagiados y más de 400 víctimas mortales a causa de este virus. El sistema de salud ecuatoriano colapsó a la semana de iniciar esta cuarentena y los trágicos escenarios en los que muchas familias ecuatorianas se vieron envueltas debido a que miembros de su núcleo familiar fallecieron en este periodo y luego de esto tuvieron que velar estos cadáveres durante días en sus salas o patios debido a que el sistema funerario en mi ciudad, en Guayaquil, colapsó y tampoco podía abastecer para procesar tantas muertes de forma digna. Llevó a que muchas familias abandonen los cadáveres de sus difuntos en las calles para poder llamar la atención de las autoridades y tener alguna esperanza de poder recibir asistencia. Esta crisis definitivamente encontró un Ecuador dividido y desabastecido que se enfrentó
al caos durante muchas semanas, sin camas, sin medicamentos y sin lugares para dar descanso a nuestros muertos. Creo que lo más complicado ya se ha superado. Nos hemos adaptado a mantenernos en nuestros hogares y estamos diseñando nuevas formas para poder comerciar e interactuar con nuestros seres queridos. Y gracias a la iniciativa ciudadana y a la calidez de los ecuatorianos, cada día nuestro futuro se ve menos oscuro, Sabrina. Y esperemos salvarnos hasta muy pronto. Salatín, hay una iniciativa que nos parece muy interesante en Ecuador debido a estos trágicos momentos que han ido viviendo muchas familias. Se han iniciado brigadas de psicólogos que están dando cierto apoyo a las familias. Coméntanos un poco de qué trata esto. Con todo gusto. Bueno, muchos colectivos y redes de psicólogos a nivel nacional han decidido agruparse para poder brindar atención gratuita sin distinguir sexo, género, estatus social, religión, para poder alcanzar, cubrir a todos aquellos individuos que lamentablemente no se encuentran en la mejor condición mental para enfrentar una situación de encierro, una situación de distanciamiento con sus seres queridos. Particularmente, a mí me genera mucho interés el tema de la estabilidad emocional. Junto con mis compañeros de la Federación de Estudiantes de mi universidad, la Escuela Superior Técnica del Litoral, PUL, hemos emprendido contacto con estas redes para poder asegurarnos de que nuestros compañeros y la gente que tenemos cerca pueda recibir asistencia psicológica pertinente y poder sobrellevar esas condiciones de la mejor manera posible. Perfecto. Ahora, lo que comentabas del tema de la saturación de estos sistemas de salud, me parece que sería importante acotar el tema de que era una atención que se saturó y que no había atención ni para pacientes de coronavirus ni para pacientes con otras patologías. ¿Era así o qué es lo que había sucedido con los sistemas de salud? Claro, bueno, acá nos enfrentamos a la situación de que de por sí nuestro sistema de salud ya había estado golpeado por diversos casos de corrupción, de desvíos de fondos, de sobreprecios que de alguna manera hicieron que a simple vista pensemos que tenemos un gran sistema de salud pública, pero al momento de ya ponerlo a prueba, demostró que no podía abarcar tanto como se esperaba que le podía hacer. Aquí en la ciudad, al menos en Guayaquil, de lo que puedo comentarles, lo que pudimos observar es que sí, han habido muchas muertes registradas por el COVID-19. Han habido alrededor de 800 más a las cuales no se les aplicó una prueba para conocer si poseían o no el virus. Sin embargo, en general en la ciudad de Guayaquil, el promedio histórico de muertes diarias estaba alrededor entre 20 y 30. Y durante varios días de las últimas semanas tuvimos un total diario de alrededor de 300 personas. Es decir, están muriendo muchas personas y esto es algo que supera el virus, supera las famosas neumonías atípicas. Definitivamente muchas personas que simplemente no han logrado contactar con médicos, no han logrado recibir la atención médica necesaria, ya sea por el virus o ya sea por condiciones muy aparte del mismo. Es una situación bastante penosa, pero es a lo que nos estamos enfrentando en mi ciudad y en mi país entero. ¿La población ecuatoriana tenía conciencia de lo deficiente que era su sistema de salud ya, o es que esto quizás ha despertado una conciencia más clara de lo que estaba sucediendo realmente en su sistema? Yo creo que existía previamente ya una conciencia, existían voces que reclamaban por aumentar la eficiencia ya existente, instalada de los sistemas de salud. Sin embargo, no era algo que estaba en boca de todos. No era algo de lo que se hablaba con frecuencia en los espacios de discusión, en los foros académicos. No se hablaba con profundidad acerca de la deficiencia de nuestro sistema de salud y de su poca capacidad.
era algo de lo que se conversaba, pero lo que no se presentaba particular atención. Hay cosas mucho más, bueno, que se mostraron en su momento mucho más prioritarias para la agenda pública, más que nada por temas políticos que por otra cosa. Y bueno, ahora vemos esta situación a la que nos estamos enfrentando y la importancia que es tener una ciudadanía activa que esté constantemente involucrándose en procesos de fiscalización y vigilando, porque todo el sistema público, más allá de la salud, se maneja de la forma más eficiente posible, Sabrina. Muchas gracias, Talatiel. Bueno, queremos ir también viendo otros relatos. En el caso de Argentina, Gaspar, conocemos que Argentina tenía una recesión económica, tiene una recesión económica hace mucho tiempo, y la llegada de una pandemia en definitiva es un doble sacrificio, ¿no?, para las familias argentinas. Coméntanos cuáles son las condiciones con las que están viviendo los argentinos, cómo se sienten viviendo esta cuarentena. Adelante, por favor. Gracias, Sabrina, por la presentación y por el espacio. Así es, como decís, en Argentina estamos atravesando una recesión hace ya un par de años y podemos ver datos como la inflación acumulada del 50% en los últimos 12 meses, una pobreza estructural del 35%, que significa más de 16 millones de pobres, de personas por debajo de la línea de la pobreza. Lamentablemente podemos decir con todo esto que la recesión va a durar un tiempo más, al menos un par de años más, y por eso es que la pandemia llega en un momento muy especial, en el inicio de un proceso de renegociación de la deuda externa con un país al borde del default, así que son condiciones especiales en las que nos agarra todo esto. Y con respecto a tu pregunta, hay cuestiones que la pandemia hace resaltar un poco más, cuestiones que venían de antes, como la gran pobreza que tenemos y la necesidad alimentaria en nuestro país. Y esto se ve especialmente porque el 45% de la fuerza laboral de Argentina trabaja en el sector informal. Entonces son familias que ven de un día para el otro sus ingresos reducidos a cero. Y se puede ver en todos los rubros, desde los pintores, los mozos, los albañiles, así que es un sector enorme, son millones y millones de trabajadores que hay realmente que atenderlos. Así que en este sentido les puedo contar, si quieren, una experiencia personal. Nosotros desde mi familia, ya que trabajamos en el sector público y nuestro salario hasta el momento no se ha visto afectado, hemos apadrinado a varias familias de nuestra ciudad para proveerles con alimentos básicos, para proveerlos con productos de primera necesidad. Y uno a raíz de esto recibe, es triste, pero recibe mensajes de todo tipo, desde adultos mayores que no comen hace días pidiéndote ayuda, familias con bebés recién nacidos que no tienen ni pañales, madres que piden solamente leche y pan para poder alimentar a sus hijos. Y bueno, llega el punto en el que, ya que uno lo hace pulmón, lamentablemente no alcanza para ayudarlo a todos y tiene que elegir a quién ayudar y a quién no. Entonces, yo creo que esto es en parte lo peor que nos toca vivir en este aislamiento, pero también hay partes buenas que creo que hay que resaltar, como la solidaridad que se ve en la gente. Es cierto, sí, que hay siempre algún imprudente que o rompe la cuarentena, incumple con la ley, o algunos que discriminan a los médicos y les piden que se vayan de sus edificios, pero creo que es la gran mayoría de personas que se ha puesto manos a la obra haciendo alcohol en gel en las casas para donar a quienes no pueden comprarlo, coser barbijos para donarlos a la atención al público, o si no, por ejemplo, los colegios técnicos de la provincia de Córdoba, provincia donde vivo, que se han puesto con sus impresoras 3D a hacer mascarillas para donar al personal de salud. Entonces, creo que estas son las acciones con las que nos tenemos que quedar, acciones que tenemos que seguir impulsando, y son a grandes rasgos los puntos más importantes de nuestro día a día en Argentina. Así es. Realmente en Latinoamérica el golpe es muy fuerte para aquellas familias que se sostienen en el tema de un trabajo informal. Pero vamos a seguir avanzando con los relatos. Nos vamos a otra realidad muy diferente, que es el caso de China. Y quien nos va a hablar sobre esto es César. César,
La cuarentena en China se ha vivido de manera muy diferente, ¿no? Primero porque ha sido el origen de este virus, el lugar de origen de este virus, y que conocemos que en un inicio había muchísima incertidumbre, pero ya cuando hubo certidumbre también hubo hermetismo. ¿Cómo se vivió en China este inicio de cuarentena? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se sentía la población? Por favor, coméntanos, César, adelante. Bueno, primeramente muy buenas noches, Sabrina, por el espacio y pues primero para empezar a hablar del COVID-19 tenemos que conocer un poquito la realidad geográfica en este caso de Wuhan, que ha sido el epicentro de la pandemia, ¿no? Wuhan es una ciudad que se encuentra en la provincia de Hubei y la provincia de Hubei tiene como alrededor de 60 millones de habitantes, donde Wuhan, que es la ciudad en este caso, solamente tiene 11 millones de habitantes. Entonces, podríamos primero hablar diciendo de que el primer caso se dio en un paciente de 58 años, que fue el 17 de noviembre del 2019. Obviamente las autoridades ni los médicos dieron a conocer esta información a la población y el 15 de diciembre ya tenían reportados los primeros 27 casos y aún así el gobierno no reportó a la población y ya que los médicos estaban presionando para que esta información salga adelante y era cuando el 20 de enero ya habían más de 400 casos infectados en todo Wuhan y también algunos casos en diferentes ciudades del país, ¿no? Entonces, es de esta manera que el 22 de enero el gobierno toma medidas un poco drásticas con el fin de frenar la pandemia, encapsulando todo lo que es la ciudad de Wuhan, cosa que la gente no podría entrar ni salir de la ciudad. Y más adelante, poco a poco, a mediados del 23, 25 de enero, fueron cerrando todas las ciudades que están dentro de la provincia de Hubei. Pero aún así, otras provincias, otras ciudades podrían transitar libremente. En realidad, no ha sido el tratamiento o no ha sido tan estricto el control en otras ciudades. Primeramente ha sido en Wuhan, luego se dio en Hubei. Y bueno, alrededor del 25 de enero fue que empezaron a cerrar diferentes ciudades del país, ¿no? Entonces, como medidas de mitigación, el gobierno comenzó a apartar a los posibles infectados de coronavirus, quienes estaban infectados y quienes no estaban infectados, obviamente, y cosa que las personas podían entrar y salir al menos 2 veces de su comunidad y no por un máximo de tiempo de 1 a 2 horas, que eso le daba tiempo para poder ir al mercado, comprar lo que le hacía falta y pues bueno, regresar a su departamento.
pero no obstante, dentro de la comunidad, aquí lo llamamos urbanización, las personas podían transitar, ¿no? Ya obviamente con barbijo todos, pero no tan aglomerados, ¿no? Uno por uno, pero sí no salían mucho de las comunidades. También empezaron a tomar la temperatura en cualquier sitio, en centros comerciales, había centros comerciales que no dejaban entrar a todas las personas, sí había un control estricto. Cada persona que quisiera ingresar a un centro comercial, pues tenía que registrarse en la puerta y también poner la hora de ingreso, la hora de salida y cuánto tiempo va a estar ahí, obviamente para comprar lo necesario, ¿no? Entonces habían esos termómetros digitales, habían incluso aplicaciones que te podían ayudar a ver la cantidad de cuarentena que tú ya llevabas. ¿Qué quiere decir? Que como no ha sido tan flexible en muchas ciudades, es que personas podían transitar de una ciudad a otra ciudad, pero cuando arribaban a una ciudad X, esa persona tenía que guardar cuarentena de 2 semanas y en esas 2 semanas recién salir a la calle. Entonces, ese tipo de aplicaciones de escanear un código QR le daba la información de cuánto tiempo ya estaba en cuarentena y si en el caso de que estaba violando la cuarentena, ¿no? Si estaba violando la cuarentena, pues iba a someterse a cierto tipo de sanciones emitidas por el gobierno. Y también había cierto tipo de plataformas donde tú ponías la cara y se te veía en la pantalla y te veía más o menos el nivel de temperatura que tú tienes, si tienes algún tipo de sintomatología que se asocia a lo que es el tema del coronavirus, etcétera. Entonces fue de esa manera que el gobierno ha ido mitigando el tema del coronavirus y ya más adelante, una vez que el gobierno ya tenga controlada la pandemia en China, fue que en ese entonces fue que ya más o menos empezó a flexibilizar todo lo que es el tema de circulación. Ya la gente podría ir a los trabajos. En realidad, la cuarentena en Beijing duró solamente 2 semanas, ¿no? Y en el resto en Wuhan duró como alrededor de un mes y medio, más o menos, ¿no? Pero aquí hay un punto muy, pero muy importante. Entonces, el tema del coronavirus ha llegado en un momento donde era el Año Nuevo Chino. Y en el Año Nuevo Chino, que es del 25 de enero hasta el 7 de febrero, China se para completamente. O sea, nadie va al trabajo, las empresas dejan de producir, las fábricas dejan de producir porque son las fiestas chinas. Entonces mi pregunta es la siguiente, y la pregunta de muchos extranjeros que vivimos allá en China es, ¿por qué ha coincidido el coronavirus en unas fechas donde la producción en China se para? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad Beijing ha tenido como alrededor de 2 semanas de cuarentena. ¿Por qué? Porque sumando estas otras 2 semanas de las fiestas chinas, en realidad serían un mes, ¿no? Entonces, China no se ha visto tan perjudicada con el tema del coronavirus como en otros países del mundo, que con el caso de Bolivia, por ejemplo, ya llevamos, creo, cerca de un mes. Y bueno, así sucesivamente, me imagino que también en el caso de Ecuador, Argentina, y hoy en día pues China está produciendo, la gente va a trabajar con regularidad y las fábricas están empezando a producir y ya están exportando, ¿no? Entonces, de esa manera lo que puedo decir es que hoy en día en China ya se tiene controlado la pandemia, pero aquí hay un pequeño problema. Hay muchas personas que vienen de afuera y en este caso solamente son chinos, no son extranjeros. Y todas esas personas pues traen la pandemia directamente a China. Entonces hay nuevos rebrotes de la enfermedad por esas personas que están viniendo desde afuera del país. Muchas gracias, César. Rubén tenía una consulta. Adelante, por favor. Gracias, Sabrina.
pero a mí me gustaría saber cómo se vive desde el punto de vista individual lo que está sucediendo en este momento en China. Bueno, si hablamos de este momento, ya el trato es un poco más flexible, la gente sigue con el tema de la fobia, el miedo por el tema de ser contagiado, pero no obstante todo ya está volviendo poco a poco a la normalidad, teniendo en cuenta cierto tipo de precauciones, como es el caso de las máscaras. Hace poco deportaron a un extranjero, justo estaba en la ciudad de Xi'an, ¿no? Él no portaba lo que es la máscara de bioseguridad y tuvieron que deportarlo. Entonces, los medios de comunicación alertan mucho a la población de que creando xenofobia, diciendo de que los extranjeros están trayendo de afuera esta enfermedad, pese que hay nuevos rebrotes. Hay nuevos rebrotes porque hay muchas personas que llegan de afuera, pero esas personas que llegan de afuera son todos chinos, porque ahorita no se nos permite todavía a nosotros los extranjeros poder ingresar a China. Entonces ya la gente vive un poco asustada, piensa que el extranjero es portador del coronavirus, y bueno, a nivel social, pues evidentemente han estado 2 semanas encerrados en sus casas sin hacer ningún tipo de actividad, y eso también les afecta un poquito, ¿no? No ha sido muy drástico como el tema de la cuarentena aquí en Bolivia, donde todos estamos completamente encerrados en nuestras casas, pero sí se ha notado un poco el estrés y el cansancio social. Gracias, César. Una consulta. Tú nos decías un dato bastante llamativo, el tema de que el gobierno empezó a ofrecer incentivos económicos por información de posibles enfermos de coronavirus, ¿no? ¿Qué generó este tipo de políticas del gobierno? La gente estaba más susceptible, generó miedo, quizás un poco más de cuidado con el vecino, estando ya en cuarentena. ¿Qué es lo que había generado en las familias? Bueno, en realidad, uno que ha generado mucho miedo, y por otro lado ha generado el interés de la gente por querer ganar unos centavos, ¿no? Hay mucha gente en China que también viven en situaciones económicas completamente débiles. Entonces, estas personas se han dedicado, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Por ese miedo a ser delatado. Perfecto, muchas gracias, César. Vamos a seguir avanzando. Vámonos también a un segundo punto que es muy importante. Hemos hablado durante todo este tiempo de los factores externos o condiciones típicas de nuestro país que han configurado nuestra vivencia en la cuarentena. Pero más allá de eso, también tenemos condiciones humanas que probablemente las compartamos las 5 personas que ahora estamos en este streaming por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces me gustaría también que podamos comentar este tipo de situaciones que hemos ido viviendo. Muchos hemos caído en depresión, muchos hemos caído en ansiedades, y es porque nuestra rutina y nuestro rol en sociedad se han desvanecido prácticamente, ¿no? Quisiera comenzar contigo, Salatiel. Coméntame qué ha significado para ti esta cuarentena a nivel personal, qué es lo que quizás extrañas de tu rutina, o cuál sería tu refugio ahora en la cuarentena. Adelante, por favor. Gracias, Sabrina. Bueno, te comento que durante las primeras 2 semanas de encierro, yo ya tengo un poco más de un mes en mi casa. Las primeras 2 semanas las sentí súper tranquilo, ¿sabes? Empecé a trabajar desde casa, empecé a adaptarme a este estilo de vida que estaba consciente al que me iba a enfrentar durante un tiempo indefinido, y lo tomé con mucha tranquilidad, pero a partir de la tercera semana ya empecé a sentir un poquito estos leves destellos de conductas ansiosas, de querer comer dulces, de tal vez querer comer de más o tomar algo, qué sé yo, pasar distraído, por ejemplo. Pero más allá de lo que uno desarrolla dentro de uno mismo, ¿no? Creo que lo que más extrañamos es la relación física y constante con las personas que queremos.
Los seres humanos somos naturalmente animales gregarios. A nosotros nos gusta estar en comunidades, envolvernos en una comunidad y formar parte de una sociedad de manera activa. Y eso es lo que realmente ha vuelto tan complicada esta cuarentena, porque es, de alguna manera, obligarnos a ir en contra de nuestros propios instintos, de lo que naturalmente estamos llamados a hacer, que es compartir con los demás. Y eso combinado con lo que definitivamente ha sido lo más doloroso durante ese tiempo, que ha sido perder a los nuestros. Independientemente de que tú no hayas perdido a alguien cercano, tal vez un amigo tuyo, tal vez algún conocido sí. Y esto es algo que definitivamente crea una receta que termine en una situación bastante perturbadora e incómoda para quien tiene que vivirlo. Es más, durante los primeros días era muy doloroso y agobiante recibir este tipo de noticias. Y no sé si decirlo contento o más bien con un poco de miedo, pero con el pasar de los días es como si se desarrollara una resistencia a estos escenarios. Y los sentimientos negativos eventualmente se van suavizando de manera muy lenta y pierdes cierta sensibilidad al enfrentarte a tantas emociones negativas y tanta carga emocional a la que tal vez tú nunca pensaste que te ibas a enfrentar en el mismo momento. Gracias, Ayatiel. Sí, en definitiva es en tela de juicio que nos van poniendo diferentes condiciones humanas y que probablemente hemos sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Como seres humanos. En el caso tuyo, Gaspar, ¿qué es lo que has vivido en este sentido? ¿Qué es lo que más has extrañado? ¿Alguna vivencia quizás que has podido notar esto? ¿Cómo nuestras condiciones han salido a flor de piel al vivir esta situación extrema? Bueno, primero creo que estoy completamente de acuerdo con vos, creo que vamos a estar todos de acuerdo y me parece que uno se da cuenta en esta situación de varias cosas, de algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Uno aprende también a valorar por ahí las cosas simples que antes dábamos por hecho, el salir a caminar, el ver a tus familiares, ver a tus amigos, cosas que en América Latina en general tenemos muy arraigadas, que son el abrazo, el beso, el tocar al otro. Hoy por ahí nos tenemos que abstener de todo eso y bueno, son las libertades simples lo que personalmente creo que más se extraña. Y por el otro lado, hay cosas que indignan, cosas que personalmente a mí me molestan mucho y es que haya personas que quieran sacar rédito político de toda esta situación. Vemos en Argentina con el nuevo gobierno que tenemos desde el 10 de diciembre, en cabeza de Alberto Fernández, volvió el kirchnerismo al poder y a nosotros nos toca, me considero parte de la oposición, nos toca ser una oposición responsable y es en ese sentido que hemos acompañado las decisiones de entrar en cuarentena, las medidas que viene tomando en su mayoría el gobierno hasta ahora, pero empezamos a ver, y capaz que ustedes lo hayan escuchado también, la utilización del término guerra, por ejemplo, para referirse a un enemigo común, a un enemigo invisible, que es este coronavirus. Y sabemos, que lo hemos visto varias veces, que en situaciones extremas el pueblo siempre tiende a apoyar a los gobernantes para que puedan resolver un conflicto, como por ejemplo al presidente Bush en el atentado a las Torres Gemelas, cuando su aprobación en su cama hasta el 80%, es un claro ejemplo. Pero creemos desde la oposición que este apoyo, si bien tiene que ser sincero, no puede ser un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que quiera. Tiene que tener límites, tiene que seguir habiendo controles y en medio de esta grave crisis sanitaria, y como decía Salentín antes, que ningún país está preparado para afrontar, ya se ha tenido que denunciar, ya hemos denunciado al gobierno por sobreprecios, por ejemplo, en la compra de azúcar, sobreprecios en la compra de fideos, sobreprecios en la compra de aceite, al ministro de Desarrollo Social, después a la titular de la Mutual de nuestros adultos mayores, que también ha comprado con sobreprecios productos como alcohol en gel, insumos médicos. Entonces, hoy vemos cosas que no son congruentes. En Argentina
por cuestiones sanitarias ha dejado de sesionar el Parlamento, el Congreso está cerrado cuando el Congreso no dejó de sesionar ni siquiera en nuestra última guerra, en la Guerra de Malvinas en el año 1982, y hoy está cerrado. Las comisiones que deben controlar los decretos, el presidente está gobernando por decretos y leyes, la comisión que debe controlarlo no está funcionando. Entonces, por eso sostenemos y vamos a seguir sosteniendo desde la coalición Civicari que la crisis por el coronavirus nunca puede suspender el Estado de Derecho ni el funcionamiento de los poderes del Estado, porque así queda los derechos de toda la nación a merced del Poder Ejecutivo, a merced de una sola persona que es el presidente, y así no se puede vivir en una república democrática. Muchas gracias, Gaspar. Sí, es algo que creo que estamos viviendo en muchos países, ¿no? Esta mezcla de lo político y también poder colaborar y hacer llevadera esta situación. César, ¿cómo se ha vivido en lo personal en China? ¿Han habido situaciones quizás de discriminación? ¿Qué es lo que tú has podido ver en este tiempo de cuarentena? Bueno, como te había planteado, Sabrina, el efecto social que se ha generado en China no ha sido tan drástico como en otros países, debido a que la cuarentena ha sido una semi-cuarentena, o sea, la gente tenía permitida salir de sus comunidades previo registro. Más que todo, diría, el miedo ese de ser sorprendido un día tocando la puerta a la policía y sacándote a la fuerza y separándote de tus seres queridos, llevándote a un estadio para que tú puedas estar ahí, quién sabe, 2 semanas, 3 semanas o hasta que te cures, o cualquier cosa puede llegar a pasar y que al final ya no vayas a ver más a tu familia, ¿no? Los chinos, por su idiosincrasia cultural, son personas introvertidas, por lo tanto no hacen mucha vida social. Ellos en sus casas tal vez no lo han pasado tan estresados. Dentro de la población internacional, los extranjeros han sido los que más afectados han sido durante estas 2-3 semanas de la cuarentena, incluso más adelante, ¿no? Ya que los extranjeros necesitamos de otros extranjeros para poder desenvolvernos, hablar, ya que estamos lejos de nuestros países, de nuestras familias, necesitamos constantemente dialogar sobre cualquier tipo de temas, etcétera. Entonces, el tema de la xenofobia, ha sido un poco chocante para el extranjero, donde tú ibas a un restaurante o a un supermercado y pues bueno, en algún restaurante no te dejaban entrar por el hecho de que tú eras extranjero, ¿no? Vas a algún sitio y no te dejan entrar porque eres extranjero, porque China había oficialmente dicho de que hay nuevos rebrotes en China del coronavirus y es por aquellas personas que vienen de afuera, pero sin embargo esas personas son chinos, porque los extranjeros todavía podemos ingresar a China, ¿no? Entonces, más que todo ha sido el tema de no poder comunicarnos con otras personas, etcétera. Y aquí, dentro de esta pandemia, el rol más importante lo han tenido las empresas de logística. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba en sus casas y todas las personas allá en China, la tecnología está muy avanzada, entonces hay aplicaciones para poder comprar lo que tú desees, desde tomates, cebollas, una pizza, todo tipo de cosas que te lo traen a tu puerta. Entonces, eso ha facilitado mucho de que las personas no la pasen tan mal, ¿no? Las empresas de logística han estado constantemente prestando sus servicios a la población las 24 horas del día y pues bueno, de esa parte las personas no se han sentido mal atendidas. Muchas gracias, César. En definitiva, se instaló prácticamente un estado de miedo en China, pero acompañado de tecnología, ¿no? Que hacía este escenario uno totalmente diferente a lo que se vive en Latinoamérica. Rubén, está para hacer unas consultas. Adelante, por favor. Gracias, Sabrina. Sí, estamos recibiendo consultas en los comentarios, en la transmisión por Facebook. Y justamente hemos seleccionado una pregunta para cada uno, para Gaspar, para César, para Salatiel. Voy a leer primero la pregunta para César. Carolina Villarreal nos pregunta acerca de que se han publicado muchos artículos que dicen que el número de personas fallecidas, infectadas por el coronavirus,
es superior a la que se declara oficialmente mediante el gobierno. ¿Qué percepción tenés sobre ese tema? ¿Has escuchado de algo al respecto? Sí, es una pregunta muy, muy importante y es muy interesante también dentro del colectivo internacional de los expatriados que viven en China. Se maneja mucho eso de que las cifras no son reales y que este número podría o puede ser inclusive mucho mayor a las cifras que nos ventila el gobierno. Lastimosamente es un dato que yo no podría facilitar de manera precisa, ya que el gobierno tiene el control completo de toda la información de lo que pasa con respecto al coronavirus. Evidentemente sí existe habladurías, las personas piensan de que la cifra puede ser incluso mayor de lo que se ventilaba a nivel internacional, pero el gobierno chino jamás nos va a permitir conocer mucho de lo que ellos no quieran hacernos ver las cosas. Gracias. Creo que en general esa es una incertidumbre a nivel mundial, ¿no? Si bien Exacto. en el caso de China es particularmente importante por ser el primer país que presenta los contagios y por la increíblemente grande población que tiene, creo que algo similar, por ejemplo, sucede en Bolivia, ¿no? Nosotros entendemos de que hay un manejo de la información que muchas veces está dirigido a evitar que exista pánico entre la gente, ¿no? Gracias, César. Ahora hago una pregunta para Gaspar. Igual la redactó Carolina Villarreal y ella consulta acerca de la respuesta del gobierno argentino. Se refiere, por ejemplo, a qué tipo de medidas has visto que el gobierno argentino ha tomado para dirigirse hacia las personas en condición de pobreza, tomando en cuenta la recesión que se tiene en Argentina y en general qué tipo de respuestas ha tenido el gobierno y cómo la evalúa. Bueno, dividir en dos sectores, en una parte las pymes, que son nuestras pequeñas y medianas empresas, que en su gran mayoría, cerca del 90%, han tenido que cerrar sus puertas y su producción al 100%. Entonces son empresas que si un mes podían pagar los sueldos era con suerte y después ya se quedaban sin. El gobierno en ese sentido aporta a las empresas con menos de 200 un salario mínimo vital y móvil, para que las empresas puedan complementar el resto y no tener que cubrir todo el gasto solo. Eso por una parte, así como las prórrogas de los vencimientos de los impuestos. Por otra parte, para los monotributistas, clase A y B, que son los trabajadores generalmente informales y los independientes, se largó un programa llamado Ingreso Familiar de Emergencia, que consta de una ayuda monetaria por única vez de 10.000 pesos, y ese es lo único que han largado para ese sector al momento, y creo que si sigue este tema van a tener que pensar algo más. Pero bueno, en general y con la cuarentena también creo que el gobierno viene respondiendo bastante acertado, de una manera bastante acertada. Gracias, Gaspar. La siguiente pregunta es para Salatiel. La hace Francisco Parrado y tiene que ver con el tema tan impactante que hemos visto hace algunos días en las noticias, el tema de la saturación del sistema funerario en Guayaquil. Preguntan si es que es cierto de que en Ecuador los difuntos se llevan a la playa o en lugares públicos. Recibir el debido proceso para poder tener un entierro digno, eran muy complicados de contactar debido a que el sistema general de emergencias estaba totalmente colapsado y en consecuencia no se podía generar este nexo entre quien necesitaba la ayuda y quien la podía dar. Y motivados por llamar la atención para recibir algún tipo de asistencia, empezaron a realizar ese tipo de cosas, de cubrir los cadáveres de los fallecidos y dejarlos en las calles, dejarlos en lugares públicos, dejarlos en... hay una
hay una historia, no hay una imagen que lo vale, pero cuentan que en un sector del sur de mi ciudad, un grupo de familias incendiaron un carro. Incendiaron un carro y colocaron alrededor del carro varios cadáveres. Al incendiar el carro, llamaron la atención de la policía para que los ayuden a gestionar el traslado de los cadáveres de sus seres queridos. Y eso es lo que a muchas familias acá les ha tocado hacer, porque la opción alternativa es simplemente esperar, aguantar no solamente la pestilencia, sino también los problemas de salud asociados a conservar un cadáver que no ha recibido el apropiado tratamiento en tu vivienda, en tu sala o hasta en tu patio. Ha sido un tema bastante complejo, bastante tétrico, pero al que nos hemos tenido que enfrentar en la ciudad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos por todos sus testimonios y quisiéramos cerrar con una pregunta clave, que es, ¿en qué nos deja esa cuarentena, esta crisis del coronavirus? ¿Cómo nos ha cambiado? Quisiera empezar con Salatiel, por favor. Perfecto, Sabrina. Bueno, yo creo que la cuarentena nos ha obligado a pensar y a repensar muchas situaciones asociadas a nuestra vida y a la construcción de nuestra sociedad. Al vernos expuestos a la falta de compañía, una manera de responder a esto es cuestionarlo todo. Algo así como lo que hacían en su momento los antiguos filósofos, pensadores y científicos. Y no solo estamos observando y nos cuestionamos sobre lo que tenemos adentro o las cosas más grandes, sino también sobre todo lo que llevó a que estemos como estamos hoy en día, a nuestra situación actual. Tal y como ya lo comentaba, también la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos de la historia ecuatoriana. Y eso es algo que nos está pesando el día de hoy. Cada dólar perdido por la corrupción es una medicina perdida para nuestros enfermos. Cada $10 que se pierden son mascarillas y guantes para nuestros ciudadanos. Cada $100 perdidos son equipamientos de calidad para nuestros médicos. Y cada 1.000 son una cama o un respirador, que es una vida perdida. Yo creo que este es el momento para entender la importancia de ser ciudadanos activos, de involucrarnos en los espacios de discusión, diálogo y debate, y exigir a nuestros gobiernos que tomen las decisiones correctas y que en ningún momento dejen de pensar en el bienestar de la ciudadanía. Yo tengo la certeza de que saldremos de esto y la esperanza de que saldremos siendo mejores. Eso, Sabrina, muchas gracias. Muchas gracias, Salatiel. Gaspar, ¿qué te deja la cuarentena? ¿Cuál es la mayor enseñanza que podrías rescatar de esta experiencia? Bueno, primero que todo, completamente de acuerdo con todo lo que dijo Salatiel. Me parece que en cuanto a corrupción en nuestros países tenemos una historia muy parecida. Ha habido corrupción a lo largo de toda nuestra historia y hace un tiempo nomás fue interesante una campaña que salió por acá comparando la cantidad de respiradores, la cantidad de ambulancias, la cantidad de hospitales que se podrían construir si recuperáramos el dinero incautado en las causas de corrupción. Hay causas, una sola causa que nos alcanzaría para construir 55 hospitales a lo largo del país, para duplicar la cantidad de respiradores, por ejemplo, que tenemos hoy en Argentina, para quintuplicar la cantidad de ambulancias que tenemos en todo el país, en las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, me parece que va a ser importante que de ahora en más nos empecemos a involucrar todos, y no solo eso, sino que exijamos a nuestros gobernantes que haya políticas de Estado para tratar de mejor manera nuestro sistema de salud, que está muy golpeado hace años, y no puede ser que venga un presidente y tire todo abajo lo que hizo el otro. Tiene que haber políticas constantes que sean que transgredan los diferentes gobiernos y que, bueno, a partir de este momento podamos repensar cómo queremos ser como país. Eso. Gracias, Gaspar. César, ¿cómo te ha cambiado esta cuarentena? ¿Qué es lo que rescatas de esta vivencia? Bueno, yo la verdad rescato muchas cosas positivas, negativas. Ha sido un golpe duro a la economía de China y obviamente a la economía mundial.
desde el ámbito educativo. Por ejemplo, el gobierno ha tenido que tomar medidas drásticas con el tema de lo que es la enseñanza online. Se han hecho adecuaciones curriculares, cosa que los maestros no den muchas tareas a los estudiantes, pese a que ellos ya estaban viviendo un estado de estrés psicológico, y darles más tarea es crearles mucho más estrés. Por lo tanto, ha habido adaptaciones curriculares que se puedan adaptar con el tema de lo que es la educación a distancia. También en el ámbito laboral se ha tomado medidas para mitigar el quiebre de empresas, como es el caso de utilizar la fórmula 30-70 o 70-30, que consiste en solamente pagar el 70% del salario a una persona que trabaje vía online desde sus casas. De esta manera la empresa no se vería tan afectada económicamente, y tampoco el empleado se vea limitado económicamente, ¿no? Obviamente que hay personas que no necesitan del internet para trabajar, que su trabajo es más presencial. Aquellas personas solamente recibían el 70% del salario mínimo, ¿no? Con el fin de rescatar algo, recibir algo de dinero, de no hacer absolutamente nada. Y yo creo que esto es un punto muy rescatable, que nosotros o como gobierno en este país deberíamos tomar el ejemplo y aplicarlo, cosa que las empresas no se vean tan afectadas, porque si una empresa quiebra, ¿qué pasa? Afecta a muchas personas, 5 personas, 10 personas, 20 personas, ¿no? En lugar de repartir bonos indiscriminadamente. Yo creo que se debería fortalecer las empresas con cierto tipo de reestructuraciones salariales que no perjudiquen a la empresa, pero tampoco perjudique al empleado. Y bueno, lo último sería el ámbito deportivo, ¿no? En el ámbito deportivo, pues evidentemente se han visto afectados todos. En Bolivia nos hemos visto muy afectados con el ámbito deportivo. En China, sí, quizá no tanto como en otros países. Los atletas de alto rendimiento necesitan ir a sus centros de alto rendimiento para poder entrenar, porque tienen un calendario de competencias. Ya los Juegos Olímpicos se avecinan, bueno, lo postergaron un año, pero paralelamente hay muchas competencias donde todos los atletas deportivos tienen que participar y conseguir un nivel alto de desarrollo deportivo para que puedan tener buenos resultados en campeonatos internacionales. Y esas personas no lo han hecho como realmente deberían hacer. Todo el rato están en sus casas, etcétera, y obviamente ha perjudicado en el ámbito educativo, laboral, deportivo. Pero como bien hemos recalcado todos de manera general, yo creo que el tema del coronavirus también ha sido algo muy positivo, en el tema de que nos hemos pasado más tiempo con nuestra familia, haciendo cosas que habitualmente no lo hacíamos porque dábamos prioridad a otro tipo de cosas. Y bueno, el medio ambiente es mucho más limpio. En Beijing se ha dado un impacto del medio ambiente que la verdad en realidad ha sido muy bueno, muy bueno para toda la población. Los cielos son azules como nunca, y bueno, yo creo que el tema del medio ambiente ha sido muy favorecido a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, y Rubén, como boliviano, ¿qué es lo que rescatas de esta cuarentena? ¿Cómo te ha cambiado? Bueno, primero comparto con lo que acaban de decir hace un momento, los tres. Y yo creo que todavía estoy en un espacio, en una etapa de incertidumbre. La verdad que no estoy muy seguro cómo me va a cambiar a nivel personal, empezando por el tipo de relacionamiento social que vamos a tener de acá en adelante, ¿no? Entiendo de que va a ser muy difícil erradicar el virus en el próximo año, y seguramente nos va a afectar si queremos volver a salir de la cuarentena, cómo nos relacionamos con la gente, en nuestros trabajos y demás, ¿no? También tengo incertidumbre sobre cómo se va a volver a impulsar la economía, ¿no? Realmente yo tengo todavía más preguntas que certeza en este momento. Aprovecho de hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta de último momento, que nos hacen por Facebook, ¿ya?
La hace Carolina Ruarte y nos pregunta algo para Salatiel. Una pregunta puntual. Preguntan si es que hay médicos cubanos en Ecuador. Chuta, la verdad, no conozco si hay médicos cubanos. Bueno, médicos cubanos hay. No conozco que hayan venido médicos especialmente para tratar el tema de la crisis. Cubanos en Guayaquil hay bastantes, en Ecuador en general hay una población numerosa. Sin embargo, no se ha publicado, o al menos no hay información de fuentes confiables de que hayan venido médicos cubanos, particularmente para asistir en el tema de la crisis. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, en definitiva, la vivencia de la cuarentena cambia el orden de las cosas, cambia nuestras perspectivas. De aquí en adelante seguro que no venceremos en una lucha por un gobierno abierto, quizás más transparente, quizás poner en el debate público el tema de un acceso de la población al sistema de salud. Son luchas que creo que recién empiezan y ya no las vamos a desmayar, muchos de nosotros. Les quiero agradecer a todos por su participación. Espero que este espacio haya servido para todos aquellos que nos están viendo y han seguido la transmisión. Queríamos compartir más que nada estos relatos, estas experiencias, saber que lo que nos está pasando a nosotros le pasa también a gente que está al otro lado del continente, también a nuestros vecinos. Y bueno, habrá que rescatar lo positivo de toda esta experiencia. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto. Y Rubén, tenemos una invitación que hacer para quienes quieren seguir en este proyecto que compartimos con Red Ciudadana. Gracias, Sabrina. Primero agradezco nuevamente a Gaspar, a Salatiel y a César por el espacio que nos dan. Realmente los relatos que nos cuentan nos ayudan, creo que, a entender un poquito más lo que nosotros estamos viviendo en Bolivia, en las distintas ciudades. Sí quiero hacer una invitación para un tercer episodio del proyecto Cuarentenials de Red Ciudadana. Lo vamos a hacer aproximadamente en una semana y vamos a hablar acerca de economía. Creo que es un tema obligatorio que nos vamos a tener que, los que no sabemos mucho de economía, vamos a tener que empezar a aprender realmente porque necesitamos volver a impulsarla, ¿no? Ser parte. Entonces, eso, aproximadamente en una semana estén atentos, por favor, a nuestra página. Vamos a hacer la invitación y esperamos contar con la presencia de economistas de referencia de Bolivia. Bueno, me despido entonces. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Será hasta una próxima vez. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Sabrina, por la invitación y por el espacio. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, Sabrina. A ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Chicos. Cool.